Voy a empezar con una cita y después explicaré por qué empiezo con una cita. Es una cita de un libro que me gustó mucho cuando era poco más que un adolescente. Era una colección de artículos periodísticos escritos durante la Segunda Guerra Mundial por el autor de 1984, George Orwell. Y Orwell, periodista, hacía una crónica que publicó en The Times justamente durante la época en que los alemanes bombardeaban Londres, durante el Blitz. Entonces, su columna diaria o interdiaria, no sé cómo era, comenzaba con esta frase: mientras escribo, seres humanos altamente civilizados sobrevuelan mi edificio y arrojan bombas sobre mí tratando de matarme. Ese contraste entre la actividad cultural de él como periodista y como escritor y lo que estaban haciendo culturalmente también el pueblo alemán, el civilizadísimo pueblo alemán, tratando de bombardearlo, y él lo decía como una cosa personal: me están bombardeando a mí, es lo que me suscita un comentario, porque la actividad que él está haciendo mientras tratan de bombardearlo es escribir. Es esta relación con el libro lo que él encuentra nuclear en el hecho simpático, casual de que lo están bombardeando. Es mientras escribo, me bombardean. Entonces voy a entrar a esta conversación acerca de en qué consiste mi relación con el libro y lo que ha llamado Ernesto el contacto con las primeras lecturas. Con lo que yo recuerdo fue mi primer comentario, digamos, metalingüístico, metaliterario respecto de un libro. Lo primero que percibí que era no solamente literatura, sino desarrollo acerca de la literatura. Y es simplemente una nota mínima que me hace mi papá. Mi papá me solía regalar libros desde muy chico, pero veía con casi desesperación que yo me los leía demasiado rápido, como probablemente hacen muchos de los niños que leen bastante bien hoy en día. Recuerdo que me regala un libro hermoso que tenía dibujos cada 10 o 15 páginas, que era Robinson Crusoe. Y junto con el regalo me dice: no te lo acabes antes de mañana. Entonces, que esto te dure. Pensé, bueno, yo lo quiero leer pues lo más rápido posible, pero ¿cómo puedo hacer que me dure? Pensé empezar a volverlo a leer. Y empecé a leerlo hasta el final y empezarlo de nuevo. Empecé a releer partes del libro. Y creo que esa experiencia inicial, pero también iniciática, ha marcado mucho mi relación con la lectura, si no con la literatura, con la lectura, porque a mí me gusta mucho releer. En vez de ser un lector abundante de libros que comienzan de la página 1 y terminan en la página 300 o 400, soy un lector que lee salteado. Soy un lector que visita unas páginas, luego se acuerda de algo, busca otro libro, consulta, y en muchos casos en eso consiste la actividad académica, como Ernesto sin duda lo comparte. Otro libro que me tocó y me marcó una profunda relación con la literatura es un librito que me prestó un tío, mi tío Julio, que todavía lo tengo el libro, que se llama El caballo de madera. Es un libro muy simpático, otra vez la Segunda Guerra Mundial es su época, y trata de lo siguiente: es un grupo de prisioneros de guerra ingleses que están en un campo de prisioneros alemán y están tratando de escapar. Y como muchas personas en esa misma condición, pues están haciendo túneles o buscando disfraces, uniformes de alemanes o de enfermeros o lo que fuera para fingir que son diferentes de lo que son. Y el plan que urden es que construyen un potro de gimnasia, lo que en inglés se llama horse, porque la palabra horse es tanto potro para nosotros, ahí donde saltan los gimnastas, se dan volantín y caen de pie de nuevo, como caballo. Y este caballo de madera sirve para esconder a los que se van a fugar, de modo que van y vienen y poco a poco se empiezan a fugar, los cargan, el potro es completamente cerrado, los dejan en un sitio, se bajan, se escapan por un túnel, los vuelven a cargar. Y solo hacia la página 100 o 150 empecé a caer en la cuenta. El título de la novela, El caballo de madera, no era un título plano o simplemente alusivo al hecho de que es un potro de gimnasia. Era el caballo de Troya. Y la realización de que esto era el caballo de Troya cayó sobre mí como un duchazo frío, ¿no? Me pareció sumamente inteligente de parte del autor, que era un autor cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero es como les digo, una novela simple y quizás sin mucha importancia, pero tuvo esta virtud
de darme pistas acerca de la importancia de poner un título que ayude a la inteligencia y a las relecturas y a las sublecturas de un texto. En la misma línea, he dado pues en poner epígrafes en las cosas que escribo. Busco pequeños textos que puedan producir relación, que puedan construir más inteligencias respecto de qué es lo que estoy escribiendo. En muchos casos, y esto es una pista que alguna vez le he dado a los críticos, pero que me gusta compartir con los amigos que me leen, en muchos casos la clave que da la comprensión del texto que he escrito no está en los versos o en la cita que pongo, sino en el verso inmediatamente siguiente o en el verso inmediatamente anterior. Entonces entra un juego de coqueteos con el lector en el cual estoy diciendo, busca el verso original. En el verso original vas a encontrar probablemente a 1 centímetro de distancia la clave de esta lectura que ahora te estoy proponiendo. Entonces ese es un juego que algunos querrían ver como culterano, libresco, pero que a mí me entretiene profundamente. Empecé a practicarlo a raíz de que lo vi en ejercicio en el sitio más inopinado posible. Una de las cosas que no ha mencionado Ernesto sobre mí, pero que creo que lo conoces, es que también soy montañista. He sido escalador durante muchos años, me he dedicado a llevar turistas y he guiado deportistas por la Cordillera Blanca. Entonces frecuento las revistas de alpinismo, las revistas de escalada y con frecuencia he escrito en ellas. Hay una revista en particular que se llama Mountain, que ya no sale lamentablemente, que por su texto y por su calidad periodística se parecía más a una buena revista académica de una universidad británica que a una revista de deportes. En esa revista, determinado artículo contenía un verso de Alfred Lord Tennyson, y ese verso explícitamente decía que un ave estaba subiendo por un barranco, por un precipicio. Y al costado de este verso de Tennyson había una foto de un escalador sin cuerda en un lugar peligrosísimo. Pero el artículo, y uno tenía que leer el artículo para entender la alusión, el artículo decía, nótese que el verso de Tennyson, que el poema de Tennyson, The Eagle, que está citado aquí, en el verso siguiente dice, y caerá como un plomo hasta estrellarse en el mar. Entonces, lo que está diciendo, lo que está armando, es una estructura simpática, interesante, significativa respecto de esta conjunción de foto, poema y texto. Nos está diciendo, miren más allá, hay cosas más que simplemente la planitud, la llaneza de escribir un texto narrativo y decir cómo sucedieron las cosas. Entonces, los epígrafes son para mí una fuente secundaria, subsidiaria de placer. Buscar un epígrafe adecuado, ponerlo en el texto y leerlo. Y por lo tanto, la lectura se convierte en una lectura ávida de epígrafes. Siempre estoy leyendo en busca de cosas interesantes que pudieran ser el sombrero, el gorro, de alguna otra cosa que voy a escribir. Respecto de esto y de las relecturas y de las estructuras, ya creo que estoy empezando a mostrar, y algunos que hayan podido leer lo que he escrito sabrán que yo disfruto mucho la estructura en un texto. Cuando un texto está escrito de tal manera que se note o no se note, pero de preferencia que no se note en una primera vista y que en una segunda visita el texto empiece a revelar que está dotado de arquitectura. Y el ejemplo que suelo citar para decir esto es uno de los más antiguos textos estructurados que hay, y un texto que se sospecha o se sospechó durante muchos cientos de años que no tenía estas características. Y se trata de la Ilíada. La Ilíada, todos conocemos lo que es la Ilíada. Es un texto homérico, tiene pues 2800 años de escrito y lo que narra es la guerra de Troya. Y algunos hemos visto la película con Brad Pitt. Pero lo que sucede en la Ilíada es sumamente interesante. Yo les pido que me sigan en esto. Las acciones en la Ilíada, los sucesos que narra Homero, duran 55 días. En el centro cronológico de esos días, es decir, en el día 28, los 27 días que pasan determinadas cosas, un día 28 y 27 días en que pasan otras determinadas cosas. En el centro geométrico de esta arquitectura de la Edad del Bronce, los troyanos se han escapado de la ciudad, que está sitiada, y han hecho un pequeño campamento en las afueras.
Los aqueos, que los están sitiando, están acampados no muy lejos de ahí, y en la noche tienen una deliberación y deciden, vamos a espiar a los oponentes, vamos a espiar a nuestros enemigos. Los dos grupos van a espiar unos a otros. En esa noche, Agamenón, el rey de los aqueos, se disfraza con una piel de león. Dolón, el espía de los troyanos, se pone encima un pellejo de lobo. Ulises usa el casco de su abuelo, Autólicos. Autólicos es el hombre lobo. Menelao, otro rey aqueo, se pone encima un pellejo de leopardo. Entonces, ¿qué tenemos? Se han convertido todos, en este momento, se han convertido todos en animales nocturnos, en predadores al acecho. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que Homero, curiosamente, hace una arquitectura en la que tenemos 27 días en los que pasan determinados sucesos, de pronto una noche en que los hombres se convierten en animales, y en el otro extremo, otros 27 días que apuntan hacia un final. Pero ahora entonces miremos los dos extremos de este poema enorme. En un extremo, y alguno de ustedes quizá podrá recordar cómo comienza la Ilíada comienza diciendo esto: canta Musa la cólera de Aquiles. Canta la cólera de Aquiles. Y Aquiles, ese nombre griego, Aquiles, significa águila. Aquiles es un águila y está con cólera, está enfurecido. Entonces, en el extremo inicial de la novela tenemos un animal furioso. En el centro de la novela, de la épica, tenemos a hombres que se disfrazan de animales. ¿Y qué hay en el extremo final de la novela? ¿Cuál es el verso final de la Ilíada? Dice: y así cantaremos los funerales de Héctor, domador de caballos. El caballo es un animal domado, y Héctor, el héroe troyano, es quien los domesticaba. Entonces tenemos, ¿de qué se trata esto? Se trata de que Homero ha puesto en la misma estructura de su novela, de una manera muy velada y que no se ve en una primera lectura, ha puesto una clave sobre el significado de la Ilíada. La Ilíada trata sobre la domesticación de lo animal en el hombre. La domesticación de lo animal en el hombre. Claro, necesitamos un profesor de literatura para que nos lo explique. O tendríamos que leernos toda la Ilíada, que es inmensa, para entenderlo. Pero en realidad no basta el profesor de literatura y tampoco es suficiente el profesor de literatura. Porque muchos profesores de literatura, en primer lugar, no saben esto que les estoy contando, porque no se percibe si uno no lee buscando la estructura. Lo mismo pasa con la Odisea, dicho sea de paso. Las actividades de Odiseo a lo largo del Mediterráneo, cuando está perdido, son todas simétricas. Todas las aventuras que tienen que ver con el mar están dispuestas de a pares. Las aventuras que tienen que ver con caníbales están dispuestas de a pares. Las aventuras que tienen que ver con personas que abandonan la realidad, como los ortófagos, están dispuestas de a pares. Los poemas homéricos son enormemente estructurados y no lo sabíamos hasta hace muy poco, en que como lectores, hemos empezado a buscar estructuras en los textos. Homero sabía muy bien lo que hacía. Frente a eso, a veces me pregunto si los escritores peruanos, o la escritura latinoamericana en general, aparte de visitar pues las cosas posmodernas y contemporáneas que ahora están de moda, ¿tiene alguna idea de poner estructura en lo que escribe? Me parece que no, o si lo hacen está tan escondida que todavía no la he encontrado. Yo querría aludir, para poder entrar un poquito más en esta materia, querría aludir a lo que también ha puesto en relieve Ernesto, el doctor Yepes, respecto de que tengo otra tarea como funcionario del Ministerio de Educación. En ese sentido, una cosa que me corresponde hacer es algo cuyo resultado probablemente muchos de ustedes conocen. Se trata de las pruebas nacionales de evaluación del aprendizaje. Las pruebas que dicen que los estudiantes peruanos no entienden lo que leen son pruebas que toma la oficina que está a mi cargo. Entonces, algunos de esos resultados son interesantes. No es solamente que los niños no entienden lo que leen. Yendo un poquito más en cuidado ahí, lo que se puede descubrir es que los estudiantes peruanos no entienden cierto tipo de textos. No entienden en particular los textos que no son narrativos. Los primeros textos y los más fáciles en entender son los textos narrativos. Los que más usan los maestros con estos niños son los textos que narran una historia de A a Z. Pero luego vienen los textos informativos,
por ejemplo, la noticia de un periódico o una revista. Luego, en ranking de menor uso todavía, están los textos argumentativos que presentan alguna idea. Y los textos que menos usan los maestros y los textos que menos comprenden los niños, nuestros estudiantes, son los textos discontinuos, que no presentan argumentación, que tienen la data un poco suelta. Les pongo un ejemplo. Todos ustedes han visto su recibo de Electrolima o de Luz del Sur, ¿no es cierto? Ese recibo es un texto, pero no es literatura. Y en ese recibo dice cuánto gastaron ustedes el mes de febrero del año anterior comparado con el mes de febrero de este año y cómo están gastando. Entonces, ahí hay un cuadrito con una curvita que dice cuánto están gastando y permite hacer pronósticos, en todo caso controlar si es que hay una fuga. Ese tipo de textos debería ser de lectura obligatoria en las aulas, desde las de inicial hasta las universitarias. Curiosamente, no se emplea. Y curiosamente, la mayor parte de la información útil, provechosa, que la humanidad es capaz de darse, se puede expresar en ese tipo de informaciones sucintas, en fichas, en cuadros, en resúmenes. Pero nuestros alumnos no leen eso porque nuestros maestros nunca se los ofrecen. ¿De qué información se priva entonces un joven peruano a lo largo de su vida escolar y universitaria? Principalmente se priva de información científica. Principalmente se priva de información numérica. Principalmente no conoce nada respecto del mundo material en el que vive. Sus profesores de lenguaje creen que son solo profesores de literatura, cuando deberían enseñarle el lenguaje como una relación con el mundo, es el modo como se comunican con el mundo. Voy a volver sobre esto, con un artículo que he encontrado justamente esta mañana de Luis Jaime Cisneros, pero antes quiero mencionarles una cosa más respecto a la estructura, de la linealidad o no linealidad de los textos. Otra vez, como escalador, como deportista, como persona que se dedica a subir por las montañas, y teniendo a la vista la experiencia de esa magnífica revista inglesa que se llamaba Mountain, quise hacer algo parecido acá y saqué una revista de escalada que se llamaba Piedras. Piedras llegó a tener 10 números. Y en la revista Piedras publicaba algunos artículos y cuentos y narraciones que no eran del todo simples, que no eran del todo lineales. Es decir, si los hechos en una historia suceden en el orden 1, 2, 3, 4, 5, yo contaba 5, y luego contaba 3, y luego contaba 1, 2, 4, y daba paso a la conclusión que era el cierre final de 5 que ocurría en ese momento. Entonces, escribiendo cuentos así, algunos de los yo decía, bueno, si mis lectores fueran alumnos de literatura, entenderían esto con relativa facilidad. Pero no lo eran, pues eran deportistas, eran escaladores, y lo que decían era, Enrique, no estamos entendiendo lo que escribes. Tenemos que leerlo 2 veces para poder entenderlo. Y yo decía, por fin, o sea, estoy logrando lo que quiero. Estoy logrando que se vean obligados a leerlo 2 veces. Me gusta que la gente tenga que leer 2 veces, y 3, y 5 los textos que produzco. Porque los produzco con ese ánimo en primer lugar, y porque leo con ese ánimo. Cuando leo, muchos saben que me gusta mucho Borges o Cortázar. Cuando leo, trato de encontrar qué es lo que el autor estaba poniendo ahí en su más astuta inteligencia, y no solamente lo que nos pretende contar en la superficie. La historia que publiqué en Piedras se llamaba El mito del Macuto. Era una historia que tenía una estructura no lineal. Eran 2 historias entrecruzadas, pero una terminaba donde empezaba la otra. Las 2 estaban narradas al mismo tiempo, párrafo por párrafo iban saltando. Entonces obligaba al lector a ser un lector saltarín. Finalmente uno de estos muchachos encontró una manera de leerlo que me dijo, ya sé qué es lo que hay que hacer, tengo que leer todo lo que está en itálicas primero y después leo todo lo que está en redondas y así entiendo la historia. Esa fue la manera como decidieron leerlo y en muchos casos era en efecto la única manera como la disfrutaban. Recuerdo un libro en particular que estaba escrito, ustedes saben que en los años 60 un poco la moda artística enloqueció y salieron muchas cosas extrañas. En los años 60 un autor francés llamado Michel Butor escribió un libro que se llamaba Enciclopedia y era una novela, pero una novela en que los hechos estaban contados en orden alfabético.
Entonces, en lugar de decir lo que sucedió el lunes y después lo que sucedió el martes y después lo que sucedió el miércoles, Michel Butor contaba primero todas las cosas que sucedieron con A. En la página siguiente todas las que sucedieron con B y así sucesivamente todo el alfabeto. Entonces uno no entendía nada, pues. Y había que leer en el orden alfabético y luego tratar de recordar en qué orden habían estado las cosas y tratar de reconstruir uno la novela en su lugar. Esto estaba asociado además al nuevo cine francés. Butor era guionista cinematográfico, entonces disfrutaban mucho estas mezclas, estas junturas. Entonces, estos elementos, ¿no? El gusto por leer 2 veces o más, el gusto por conseguir citas y noticias interesantes para luego fertilizar uno lo que está escribiendo. Y este es un gusto, este tercero que les mencionaré, es un gusto casi un lujo. Y se trata de lo siguiente. Hace muchos años sostuve una discusión con un amigo mío, un amigo muy querido, acerca de que no había que maltratar los libros. Y él tenía una definición de maltrato muy distinta a la que ustedes están pensando. Para él un libro maltratado era un libro no leído. Un libro nuevo, todos los libros en una librería eran libros maltratados. Porque no habían sido usados, garabateados, sus esquinas no estaban torcidas, sus páginas no estaban manoseadas. Un libro manoseado era un libro bien tratado, según él. Eso, y una lección interesantísima que quizás es la más potente que yo he recibido en mi vida respecto de la lectura. Yo estudiaba filosofía en la Universidad Católica. La Universidad Católica tiene, muy parecida a lo que tiene San Marcos, tiene un patio, que es el patio de letras, y ahí nos sentamos y leemos y conversamos y tomamos gaseosas y, en fin, la gente se enamora y se pelea. Y yo estaba tratando de leer, me acuerdo, algo de filosofía alemana. Y pasó por el pasillo, por el costado de la rotonda esta, pasó el profesor de ese curso, el profesor que me había encomendado leer esto. Y me ve leyendo muy concentrado o fingiendo que estaba muy concentrado, ¿no? ¿Quién puede concentrarse mucho en realidad leyendo a Kant? Y el profesor Manuel Migone pasa, se detiene a mi lado con las manos así, siempre se ponía las manos a la altura del pecho, parecía un mesero chino o un rey sumerio. Ponía así y decía, ¿qué está usted haciendo, señor Prohaska? Entonces yo le decía, estoy leyendo. Y el profesor Migone se ríe de mí, bufa, y me dice, no se puede leer sin lápiz. Y yo me quedé mirándolo, ¿qué se refiere? Y se fue. Y me he quedado tiempo pensando, ¿qué es eso de que no se puede leer sin lápiz? Y ya no puedo leer sin lápiz. Leer es un acto de discusión con lo que está uno leyendo. Y a menos que se trate de una novela o de una narración muy ligera, leer es un diálogo que exige que uno le conteste a ese que a uno le está hablando. Y por eso decía que esto es un lujo. Es un lujo que tiene que ver con el hecho de que los libros, en el caso ideal, deben ser libros propios. Deben ser libros que uno pueda garabatear. Y por eso lo de maltrato de los libros. Yo garabateo los libros. Escribo muchísimo en las márgenes. Escribo casi en todos los pedazos que deja libre el autor. ¿Por qué escribo? Porque estoy discutiendo con el autor. Hace poco, en un día de campo, un amigo me veía escribir un libro nuevo que me acaba de comprar. Me miró con espanto y me dijo, ¿qué estás haciendo? Entonces le digo, estoy discutiendo. Lo que este tipo está diciendo es falso. Y yo quiero contestarle. Entonces, garabateaba el libro. Claro, ustedes podrán decir, bueno, está mal porque no deberíamos dejar que otras personas que están leyendo o pueden ser lectores de ese libro vayan a pues malograr su lectura por esta otra lectura y esta sobreimposición o imposición de textos que tú les estás haciendo. Pero entonces, dos cosas que tienen que ver con esto. El mismo tío que me prestó el libro del caballo de madera, Julio Prohaska, que es personaje de un cuento además que está en Un único desierto, tenía también una biblioteca relativamente abundante y yo miraba sus libros y sus libros estaban garabateados. De modo que un poco de familia había en esto. Y en sus libros, las anotaciones que hacía Julio eran anotaciones con signos de admiración.
Eran anotaciones con caritas felices, o con caritas tristes, o con disgustos, o con tachadumbres. O sea, estaba apasionado contestándole o discutiendo con el autor. A mí me pareció muy interesante y me di permiso de garabatear mi primer libro cuando tendría 13 o 14 años. No me acuerdo qué estaba investigando, estaba queriendo leer, pero me compré un libro espantoso que alguno de ustedes habrá visto. Se llama Dramáticas Profecías de la Gran Pirámide. Los piramidólogos son pues toda una estirpe. Y lo que ese hombre sostenía en el libro era que las estrellas llamadas Pléyades hacen determinado recorrido a lo largo del cielo, en la noche de mayo, y que la pirámide apunta para allá, y que la pirámide pesa tanto y mide tal cual. Y a mí me parecía tan equivocado lo que estaba haciendo, que a la vista de lo que había hecho Julio, dije, yo tengo que contestarle a este hombre. Entonces garabateé mi primer libro, a esa edad, a los 13 o 14 años, y todavía lo tengo. Y claro, mis notas de esa época son tan ignorantes como las notas del autor, como las que el autor proponía, pero representan un extremo de este comentario acerca de que uno puede aprender mucho respecto de lo que otra persona leyó en ese libro. Yo no tuve la suerte de conocer a mi abuelo materno. Mi abuelo materno falleció cuando yo tenía 2 años. Tengo una única imagen de mi abuelo, que era militar, con su uniforme lleno de medallas, bajando la escalera en la casa paterna. Pero aparte de esa especie de foto que tengo en mi memoria, no tengo otro conocimiento de mi abuelo. Pero tengo sus libros y tengo sus subrayados. Mi abuelo subrayaba los libros. Y es a través de sus subrayados que he aprendido a conocer a mi abuelo. He leído al señor Guillermo Garavito, mi abuelo, en los libros de Albert Camus, de Jean-Paul Sartre, de Stefan Zweig, en fin, en su colección he encontrado la personalidad del lector. Eso me parece valiosísimo. Y en la medida de lo posible yo estoy dejando 2000 libros para que ustedes investiguen a ver si es que descubren algo de mí que no supieran ya. Acerca de garabatear los libros, tengo un texto que publiqué en 40 sílabas, 14 palabras, y que me gustaría leerles. No era la primera vez que Nicalina tenía este tomo entre las manos, que lo recorría con avidez. Lo había descubierto hacía años, en una bolsa impermeable, bajo la cabecera del camastro que le ponían a Estebo, en el más arrinconado cuartucho de la casa de sus padres, cuando el gitano se dejaba caer por allí. De pequeña ella se sentía transgresora y curiosa con las cosas privadas de esta entidad enigmática y desconcertante que reaparecía en la vida familiar cada 3 o 4 años. De aquella lejana exploración recordaba, cómo no, el agujero redondo que atravesaba el libro de una tapa a la otra, pero no la apretada multitud de anotaciones en las márgenes. Apenas había reparado en ella 2 días atrás. Las carillas estaban llenas de notas hechas a mano, llamadas a pie de página, subrayados que se convertían en flechas y señalaban nuevos subrayados. Hacía 2 días, la noche de su llegada al circo, mientras fingía dormir en la intranquilidad de su aventura, había visto a Estebo abrir el libro y leer en la misma página largo rato, mientras mordisqueaba furiosamente un lápiz, balbuceando y riendo y exclamando, en un tono que a ella le pareció de no menos que de profundo respeto, una única palabra en una lengua desconocida: pendejo. Poco después lo había visto hacer una larga anotación mientras sostenía el libro de costado, al parecer en la margen central. Ahora ella volteó el ejemplar 1 o 2 veces al pasar las páginas. Las márgenes también estaban atiborradas de notas manuscritas. De pronto, sus ojos se fijaron en el texto impreso. Se sorprendió al recordar que de pequeña nunca había intentado leer el libro. Quería recordar vagamente que estaba en inglés. Esta niña está descubriendo un libro que es propiedad de su tío y que está garabateadísimo. Y ese libro es objeto de una búsqueda a lo largo de toda una novela. Yo me di a la búsqueda de algunos libros que era imposibles de encontrar en esta ciudad en los años 70. Los años 70 son los años de mi adolescencia. Y yo anduve buscando, así como los personajes de Humberto Eco buscan el segundo libro de la poética a lo largo de toda la novela, yo di en buscar el Finnegan's Wake, el libro póstumo, el libro final del autor irlandés James Joyce, y me di en buscar
un libro aún más difícil de encontrar acá, que se llama El único y su propiedad, de un filósofo alemán llamado Stirner. Ahora tengo esos dos libros, y los dos están garabateadísimos. Fueron uno el objeto de mi tesis, y el otro el objeto de un trabajo que todavía vengo haciendo de interpretación, porque tiene la fama, el Finnegan's Wake, de ser el libro más difícil de leer que se ha escrito jamás. Recuerdo un comentario de Mario Vargas Llosa respecto de eso. En su estancia en Berlín dijo: tengo 5 años por delante, no tengo mucho que hacer, voy a leer el Finnegan's Wake. Y decía, al final me derrotó de nuevo, no pudo leerlo. Y yo no puedo presumir de haber terminado, por supuesto, leer el Finnegan's Wake, ni tampoco siquiera estarlo leyendo, pero estoy intentando atravesar sus textos página por página y tratar de entender qué quiso hacer Joyce. Hay un concepto en la ciencia, yo aludía a algunas nociones científicas al comienzo de esta exposición, hay un concepto en la ciencia que se llama polinización cruzada o fertilización cruzada. Y más que su uso científico riguroso, que es el de explicar por qué determinadas comunidades de abejas y de flores propician la variedad entre las especies, porque toman polen de un campo y lo siembran en otro. La abeja hace eso, la abeja fertiliza y mantiene la variedad requerida en el reino vegetal. Esa fertilización cruzada me parece que es imprescindible entre las personas que tienen aspiraciones de cultura, de cierto crecimiento intelectual. Y decía, iba a aludir a un artículo de Luis Jaime Cisneros que publicó esta mañana. Me parece que mucho de la literatura peruana, sobre todo la más reciente, tiene este vicio de la endogamia, lo contrario de esta polinización cruzada. Leía hace poco en un blog, en una página web de internet, una entrevista que se hacen algunos autores jóvenes peruanos respecto de qué están leyendo, qué les gusta leer. Entonces cada uno de ellos da una lista de 10 o 12 autores, abundante en realidad. Pero uno se pone a cruzar cuáles son los autores que leen y se da cuenta que en general son los mismos. Alberto Fuguet, Ray Loriga, Bolaño, son los mismos que leen y se leen entre sí. Entonces nuestros jóvenes literatos leen literatura. Me pregunto qué otra cosa que no sea literatura leen. Parece, sospecho, que no leen nada más que literatura, y probablemente hacen muy bien en leer buena y abundante literatura, pero me parece imprescindible que lean otra cosa. ¿Se acuerdan de lo que decía hace un ratito del recibo de luz? Hemos descubierto, al medirla con la prueba de medición de calidad, que los estudiantes peruanos no son muy capaces de interpretar cuadros sencillos, de interpretar argumentos. Son capaces, sí, de leer algo de literatura, narraciones, cuentos, porque es a lo que nos educan desde el colegio. Pero esa otra cosa, los textos discontinuos, los textos argumentativos, no son abundantes en las clases peruanas. Entonces quisiera citarles estas 2 o 3 líneas de Luis Jaime Cisneros, porque son extraordinariamente relevantes, y yo diría qué coincidencia que yo trajera esto acá y justo hoy Luis Jaime publicara esto de aquí. Dice: despertar vocación por la lectura no exige preparar los ánimos para gustar de la lengua literaria. Claro, puede pasar por ahí, pero no exige. Por eso no es aconsejable iniciarse en la lectura de textos literarios. Es necesario que el estudiante vincule la lectura con lo frecuentado y vivido por él. Por eso los libros iniciales sobre plantas o animales son más importantes que los célebres textos literarios. La imaginación es, en esos momentos inaugurales, está hablando Luis Jaime de los niños más pequeños, es más importante que la inteligencia y más importante que la memoria. Más adelante afirma: con ello el estudiante habrá obtenido un mejor manejo del sistema general del lenguaje y el maestro habrá evitado que el estudiante crea, como suele erróneamente creer, que los cursos de lenguaje deben centrarse en el lenguaje de los escritores. La escuela debe enfrentarlo, por el contrario, a los usos generales del lenguaje, es decir, a todo lo que les decía yo más temprano, a los textos informativos, a los textos narrativos, pero también a los textos argumentativos y también, sobre todo, a esta vasta fuente de información científica que es imprescindible para que una persona construya una imagen del mundo tal como es ahora. Decía: sospecho que los escritores peruanos apenas leen otra cosa que literatura. Se nutren de los discursos de la ficción, donde la medida de lo bueno de una invención no es su apego a la realidad, sino la brillantez de su discurso, de su conveniencia a la función de maravillar
de lograr que uno voltee la página, pero no es necesariamente de acertar y de escribir algo real, de hacer un ensayo académico, por ejemplo, ¿no? Estas son, en general, las reflexiones que quería alcanzarles. Hay una relación más, digamos, fotográfica, más iconográfica con la literatura que también tengo y que me gustaría compartir. Tiene que ver con que algunas de las frases más hermosas de la literatura, estoy pensando en los inicios de algunas de las novelas maravillosas que todos conocemos, el inicio del Quijote, el inicio de 100 años de soledad, pero otros textos selectos que uno tiene y uno engríe, se han convertido para mí en fotos, en imágenes. Inicialmente las pasé con plumón en cartulinas y las pegaba en mi cuarto, junto con medio centenar de mapas, porque mis hermanas y yo disfrutábamos mucho de ver mapas cuando éramos chicos. Teníamos un mapa en la cocina y aprendíamos mucho del hecho simple de tener un mapa y hacernos... Mónica me recordaba anoche que dibujábamos un país o una costa, solamente el perfil en un papel, y decía, ya, ¿esto qué es? Entonces uno miraba eso y decía, ya, eso es Madagascar. Y en ese juego con imágenes uno aprendía mucho. Bueno, una de estas imágenes que yo recuerdo mucho es inicios de novelas, y tenía estos pósters casi, y con los años se convirtieron en pósters. En París, en Nueva York, he tenido oportunidad, y por supuesto ya existe acá, he tenido oportunidad de conocer pósters donde a la foto del escritor se suma un párrafo o un texto del escritor. Y esa era una moda que recién empezó, como digo, en los 70s. Una especie de iconografía, yo creo, herencia de la época, la literatura de la imagen, de la época hippie, en la que yo también cultivé esto de escribir. Y yo quería transcribirles, contarles una de las más hermosas que encontré. Es una novela curiosa. Algunos de ustedes habrán visto la película, es 2001 Odisea del Espacio. Y en la película 2001 Odisea del Espacio tiene una novela, y esa novela comienza así. Detrás de cada hombre vivo hay 30 fantasmas, pues tal es la proporción en que los muertos superan a los vivos. Desde el inicio del tiempo, aproximadamente 100.000 millones de personas han transitado por el planeta Tierra. Y este es un número interesante, ya que por una curiosa coincidencia hay también aproximadamente 100.000 millones de estrellas en la Vía Láctea, nuestra galaxia. Así que por cada hombre que ha vivido, hay una estrella en el universo. Yo tenía, como les digo, esto como un gráfico, lo tenía como un póster en mi cuarto. Eso, y luego la continuación, que es tanto más hermosa. Lamentablemente solo la tengo en inglés, así que si me perdonan, lo voy a leer en castellano traduciéndome. Aquellos que habían empezado el experimento hacía tanto tiempo no habían sido hombres, ni siquiera habían sido remotamente humanos, pero estaban hechos de carne y sangre. Y cuando miraron a través de las profundidades del espacio, sintieron asombro y maravilla y soledad. Así que tan pronto como empezaron a poseer el poder, se lanzaron a las estrellas. La parte más importante, creo, de esta línea que les he leído es la soledad. La soledad es la soledad en ese diálogo en que el escritor le propone a uno algo y el escritor está clamando desde el desierto de la página diciendo, contéstame, piensa algo sobre esto que te estoy lanzando, responde. Y entonces es que yo agarro mi plumón y le contesto en la página, o mi lápiz, si queremos borrarlo. Y lo mismo hago cuando escribo. Entonces yo propongo desde la soledad de la página textos para que ustedes, en todo caso, en algún momento, con algún medio, puedan responder. La tarea, encontrando todos estos epígrafes, encontrando estas relecturas, pudiendo leer recibos de Electrolima, pero también textos científicos, yendo menos a la literatura que a la escritura, al gusto también por reproducir, uno empieza a hacer lo que también algunos científicos y tecnólogos contemporáneos llaman hundir arrecifes. Ustedes se preguntarán por qué hay que hundir arrecifes, ya están hundidos. En algunas costas del océano, son tan llanas, tan lineales, como digamos la costa sur del departamento de Piura, que no hay oportunidad para que la vida se desarrolle.
digamos, una conchita no tiene dónde fijarse, no tiene un sitio donde empezar a vivir. Entonces, todo es arena y agua, y no hay mucha vida. Hace unos años, algunos científicos descubrieron que si uno tira un automóvil viejo en medio del mar, cuando ese automóvil llega al fondo, se empiezan a fijar ahí conchitas, estrellas de mar, caracoles, un tiburón vive adentro, una morena en el tubo de escape. Entonces se convierte en un núcleo de vida. Hemos hundido algo que es un arrecife. Entonces han diseñado arrecifes artificiales, son bolas de cemento con huecos, que los tiran al mar por cantidades enormes. Y esto está aumentando el nivel de vida en los océanos. La especie humana está creando especies nuevas, está fomentando hoteles para percebes, caracoles, tiburones y todas estas cosas. Eso es una cosa que hacemos. Las torres de extracción de petróleo que están frente a la costa norte del Perú son nuestros arrecifes allá en el norte. Están llenos de vida, porque alrededor de las patas se fijan todas estas cosas. Yo lo que quería hacer un análogo con la literatura. Yo me considero a mí mismo un hundidor de arrecifes. Tomo cosas viejas como la Ilíada, que ya nadie lee y que están un poco desprestigiadas porque se presume que pues algo que tiene 2800 años ya no es una primicia, y lo vuelvo a tirar al mar de los lectores y reinterpretado en cosas como las que vengo escribiendo, porque me estimula este diálogo y esta búsqueda de respuesta que ustedes me puedan dar. Entonces, en ese sentido, es mi trabajo de renovador de mitos y de recontador de mitos. Tengo un cuento sobre un electricista que roba luz en Villa El Salvador, ¿no? Reconecta las casas de sus vecinos a la red, pero está narrado como el mito de Prometeo, que robó el fuego sagrado de los dioses y lo entregó a los hombres. Esa estructura es la que me interesa procurar y mantener. En ese sentido, he contado desde chiquitos a mis sobrinos y a mis hijos mitos griegos, Perseo, Teseo, Hércules. Todas estas cosas han contribuido a formar un poco mi relación con mis alumnos, mis hijos, y espero también con mis lectores.